todos bienvenidos, queridos hermanos fetevidentes, a un programa más. Este es su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Le damos las gracias por permitirnos el honor de entrar en sus hogares, siempre acompañados de nuestra Madre María, acá con la intención de aprender mucho más de ella, de caminar de la mano de ella, de elevar nuestras súplicas y conocer un poquito más acerca de nuestra Madre Celestial. Sean todos bienvenidos, un gusto estar compartiendo con todos ustedes y como siempre conmigo, Tomás, un gusto saludarte hoy, bienvenido. Hola Katia, la teacher, como aquí le llamamos cariñosamente. Pues sí, como ella dice, pues estamos aquí compartiendo lo que es el mensaje de Nuestra Señora, el mensaje que dio hace 105 años, casualmente en este mes de octubre, en la que compartimos casualmente esa experiencia que hizo hace 105 años ella y en la que en diferentes apariciones brinda un mensaje que logra ser ahora más urgente que nunca. Y estábamos hablando casualmente en el programa anterior de lo que es un resumen. Me decían, bueno, Tomás, y ahora que hablaron ya de las apariciones, ¿se acabó el programa? No, del María hay mucho que hablar, pero definitivamente que valía la pena hacer un resumen de las apariciones. Ya habíamos tocado las apariciones del ángel en el programa anterior y estábamos introduciéndonos a las apariciones de la Madre en un resumen más de componente catequético, más que de lo que es el componente histórico, Katia. Entonces, en este sentido, pues vamos a arrancar el programa, no sin antes, como siempre, nos convoca Katia a lo que es realizar una oración para que el Espíritu Santo nos lleve casualmente agarrado de la mano, no seamos nosotros los que hablemos, sino sea lo que el cielo quiera transmitirle a cada uno de los corazones de nuestros amigos fetevidentes. Katia. Así es. La invitación es a que se pongan en actitud de oración allí desde sus hogares, si están manejando con los ojitos bien abiertos, en actitud de oración en las redes sociales y que nos acompañes en esta oración. Padre amado, te damos gracias por permitirnos estar aquí hoy compartiendo en tu nombre. Pedimos tu bendición para todo el que nos ve y que nos escucha y que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu, todo lo que quieres transmitirnos, igualmente a nuestra Madre Celestial, que nos utilices como esa vasija de barro, como instrumento tuyo. Que seas tú hablándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Como ya nos adelantaba Tomás anteriormente, hoy estamos haciendo un recorderis, un reprise de lo que fueron las apariciones de nuestra Virgen allá en Fátima. En el programa anterior estuvimos recordando un poco que estas apariciones empezaron en el pueblo de allá en Fátima a 3 pastorcitos, a 3 niños. Y la antesala a las apariciones propiamente de la Virgen tuvieron la presencia, la visita del ángel, lo que Tomás nos hablaba, que hoy día conocemos como el ángel de la paz. Y él vino a hacer estas apariciones a los pastorcitos, también haciendo mensajes muy importantes, anuncios muy importantes. Recuérdanos, Tomás, de manera muy breve, esas 3 visitas del ángel de la paz a los pastorcitos allá en Fátima, ¿qué contenía ese mensaje previo a la visita de nuestra Madre Celestial? Sí, fíjense que, pues, como decíamos, el componente catequético de la aparición del ángel de la paz, él mismo se anuncia, él llega y le dice a los pastorcitos, yo soy el ángel de la paz, el ángel de Portugal. Nos convoca casualmente en las diferentes apariciones, una al efecto de adorar a Dios sobre todas las cosas, a poner a Dios de primero y a Él, y en esa primera aparición del ángel es donde escuchamos mucho lo que es esta oración y que no sabíamos de dónde llegaba. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Con rostro en tierra, postrados, y pues así aprendieron los pastorcitos a hacerlo a partir de ese momento y saber que Dios es primero. Luego en la segunda aparición los llama a ser misericordiosos con el prójimo, puesto que en un momento donde ellos estaban jugando y después de que había pedido el ángel de la paz que pues en este punto oraran y se sacrificaran por los pobres pecadores, porque muchos hacían daño al corazón de nuestro Señor. Y en este punto llegó en un momento que los agarró de sorpresa y decía, ¿qué están haciendo? Los corazones de Jesús y María tienen designo de misericordia para ustedes. Y era básicamente el efecto de que pedía que le ofrezcaran sacrificios casualmente al Altísimo con el fin de que por ello se pudiera reparar el Sagrado Corazón de Jesús. Y como luego lo va a hacer y lo va a solicitar el Señor mismo a el Inmaculado Corazón de María. Entonces, bajo esta circunstancia toca un tema
que es casualmente de misericordia, ser misericordioso con el prójimo, ofrecer sacrificios y penitencias por la conversión de los pobres pecadores, y en esa línea, Katia, pues, darnos al prójimo. Y hay una tercera aparición en la que toca la Eucaristía, esa famosa aparición del ángel de la paz, donde aparece con un cáliz suspendido y con la hostia que casualmente sangra, y caen las gotas de sangre a través de ese cáliz suspendido, y sale esa famosa oración en lo que dicen, oren así, y le dice, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrados de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con lo que Él mismo ha ofendido, y por los méritos infinitos del Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Miren qué hermosa oración en la cual nos pide nuevamente el efecto de mirar a la Santísima Trinidad, adorar a la Santísima Trinidad, y en la apreciación de tener el cuerpo y sangre suspendido, lo que es el cuerpo y la sangre que caía en el cáliz, que luego fue entonces suministrado casualmente a los tres pastorcitos, y cada uno de ellos comulgó. En el caso de Lucía lo hizo con el cuerpo de Cristo, y en el caso pues de Jacinta y Francisco recibieron fue el cáliz. En este punto, pues en una forma muy, muy trascendental, y la cual les permitió cambiar mucho sus corazones desde ese momento. Desde ese momento no fueron igual, Katia, fueron diferentes, cambiaron enormemente, su corazón se convirtió, y ahí entonces llevaron un camino propio de santificación. Claro, y causa curiosidad porque a pesar de ser muy niños, a pesar de ser, sí, esa inocencia de la niñez, supieron darle el debido valor a este milagro que aparecía frente a sus caras, que seguramente ellos mismos no sabían ni cómo manejarlo, porque les comentábamos anteriormente, como les decía, estos son niños que empiezan a tener estas apariciones, estos milagros del cielo, y Dios sabe por qué se lo hizo ver a niños y no a adultos en ese entonces. Recuerda que esto fue en 1917. Bueno, lo del ángel fue un año anterior, 1916. Y bueno, luego de estas tres visitas del ángel de la paz, al siguiente año, en 1917, en un mes de mayo, específicamente el día 13 de mayo, reciben los pastorcitos la visita, ahora sí, de la Virgen, de nuestra Madre Celestial. Ellos estaban como cualquier otro día, haciendo las labores en el campo, pastando las ovejas, jugando. Ellos a su manera y a su modo rezaban el rosario, porque también hemos comentado anteriormente que estos pastorcitos venían de familias muy humildes, pero también de familias muy cristianas, y tenían dentro de sus costumbres hacer rezos, elevar sus plegarias a Dios. Y están como cualquier otro día, este 13 de mayo, en el campo, haciendo lo que ellos sabían hacer, y ellos narran que hay como un rayo, ellos creían hasta que venía una tormenta, y resulta que sucede el primer milagro, porque no tuvieron solo una visita, tuvieron varias, de esas vamos a hablar más adelante, de nuestra Madre Celestial. Y como muchas veces en la palabra de Dios, sus primeras palabras es: no teman, no vine a hacerles daño. Y ese es precisamente el mensaje que también nos dice a cada uno de nosotros, a usted que está ahí viéndonos. El mensaje del cielo es: no temas, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no tengas espíritu de timidez, sino de fortaleza y templanza, porque al final a eso nos manda Dios, a confiar en Él, sabiendo que teniendo la mejor disposición de enfrentar ese día a día, confiando en Él, vamos a salir adelante sin temor. Y eso es lo que les dice la Virgen: Tomás, no teman. Y les hace petición, en la primera petición que les hace es: regresen aquí cada 13 del mes. Y ellos, tal vez un poco confundidos allí, empezaron también a hacerle preguntas. Bueno, imagínate siendo niños, ¿no? Sí, con la visita de la madre. Casualmente esa primera aparición, por cierto, ya tenían una preparación previa, y se dice que las apariciones del ángel les daba una, que por cierto fue una aparición que se habla de nivel como de trascendencia muy fuerte para ellos, tanto que quedaban como en un momento extasiados,
quedaban obnubilados, un término se utiliza muy actual, y lo hacían, casi quedaban así por días, pero era por el golpe de la circunstancia, de ese estado en que se encontraban con la divinidad, en este caso el ángel de la paz. Y dice la narración, Sor Lucía, cuando narra los libros, comenta de que tan conscientes de que verdaderamente las apariciones del ángel fue un preludio y una preparación para, casualmente, la aparición de la madre. La aparición de la madre, lógico, no iba a ser menos, sin embargo, era más tierna, era más profunda, era más sutil, como de toda una madre, casualmente, esa forma de llegar, y todavía, como muy bien dices, no tengan miedo, y lo primero que hacen es, ¿de dónde vienes? Dice, yo vengo del cielo. Y casualmente en este punto, preguntando, viene del cielo, y comenzaron ya como niños a hacerse algunas preguntas, algunas interrogantes, dentro de los cuales hablaban de algunas amiguitas, que decían que pues ya una estaba de 7 años, estaba en el cielo, una que era Amelia, la famosa Amelia, nuestra amiga Amelia, decimos nuestra amiga Amelia porque la Virgen le dice con tan poca edad que todavía iba a estar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. O sea que, por lo que dijo la Virgen, todavía Amelia está en el purgatorio. O sea, por eso digo nuestra amiga Amelia, porque nos toca pedir por Amelia para que salga del purgatorio. Imagínense, Amelia, que era una nena, si no me equivoco, casi alrededor, estaba en la primera decena de vida. ¿Qué pudo haber cometido para que tuvieras toda la vida en el purgatorio? ¿Y qué nos tocará a ti y a mí, claro, Katia? Entonces, ¿qué nos toca, amigo Fetevidente? Y es ahí donde nosotros queremos ya sacar el extracto, más que el componente histórico, el componente catequético. Lo que nos llama la atención, lo que le enseña ya, y como muy bien decías, ¿por qué a niños? Pues, por eso el Evangelio dice Jesús, vengan a mí los que son mansos y humildes de corazón, porque en este caso son los que se pueden ver más fácilmente a Dios, son los que abren el corazón con mucha sencillez para poder captar el mensaje que el Señor, y en este caso nuestra Madre, también nos quiere dar. Y por cierto, el que no tenga el corazón como un niño, pues no entra en el reino de los cielos. Entonces, el gran ejemplo que nos quiere dar, que nosotros seamos como niños, con el fin de que nosotros podamos tener corazones puros y ir trabajando por tener corazones puros, con el fin de que veamos cuál es nuestro norte, cuál es nuestro propósito, el propósito de Dios en nuestra vida, y nosotros podamos entonces estar encaminados bajo lo que es el amparo de nuestro Señor, agarrado casualmente de la mano de Nuestra Señora. Y de ahí viene entonces lo que es el mensaje que se repite en cada mes de estas apariciones, uno de los mensajes más fundamentales, y decía: recen el rosario todos los días por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Un mensaje que se repite en cada uno de los meses, en cada una de las apariciones, y lo repetimos nosotros cada vez que hacemos los programas, cada vez los grupos marianos se adentran casualmente a difundir, no solamente a difundir, sino a practicar el efecto de hacer el rezo del Santo Rosario meditado todos los días por la paz del mundo y la conversión de los pecadores, y ante una circunstancia de una guerra que se vislumbró y se vislumbra y se está dando en ciertas circunstancias en un hemisferio del mundo, verdaderamente nos llama mucho a lo que es la realización, la práctica de lo que es realizar el rosario todos los días. Fuera de que, casualmente, pida al final de esta aparición específicamente, si estaban decididos, fíjense esto, a sacrificarse con todos los sacrificios y penitencias que el Señor les impusiera, con el fin de reparar con ello todas los pecados y los ultrajes que hacen y cometen los pecadores, para reparar los corazones de Jesús y de María. Y estos niños, Katia, estos niños de 9, 7 y 6 años dicen sí al unísono, sí lo haremos. Sí. Le pregunto yo, amigo Fetevidente, yo diría lo mismo en ese momento. Yo no creo. Es que hay que tener una valentía espiritual enorme y hay que tener un corazón como un niño. Pero la respuesta de la madre para ellos es la misma que nos da hoy día. Si estás dispuesto, con la gracia y el favor de Dios te sustentará y te dará la fuerza para poder llevar a cabo esa tarea de
aguantar, porque esa es la palabra, aguantar, y poder llevar a cabo esos sacrificios. Y esa es la promesa que hoy día seguimos teniendo. La gracia, el poder y la misericordia de Dios nos acompañan todos los días. Nos lo dice la palabra. Y no solamente aguantarlo, es ofrecerlo. O sea, vivir ese sacrificio, vivir ese sufrimiento que nos lleva casualmente el sufrimiento de cargar esa cruz, y llevarlo con la alegría de saber que con eso ayuda a reparar y a contentar los corazones de Jesús y María por tantas indiferencias y ultrajes que reciben a través de los pecados de la humanidad, incluyendo los míos. Claro. Entonces, Katia, ya nos quedamos cortos en el primer bloque, pues volveremos en el segundo bloque, dando una seguidilla de catequesis, de enseñanzas, de la parte espiritual que lleva casualmente estos mensajes de Nuestra Señora, y que dio en Fátima hace 105 años y que hoy es más urgente que nunca. No se aparten de sus televisores. Ya regresamos. Sean todos bienvenidos nuevamente. Estamos hoy en este su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano y estamos haciendo ese repaso de las apariciones de la Virgen de Fátima. Estábamos en el bloque anterior comentando acerca de la visita que tuvieron los 3 pastorcitos del Ángel de la Paz y todo lo que sucedió durante esa primera visita de la Virgen un año después, que fue cuando los pastorcitos tuvieron el gran honor de compartir con ella por un tiempo, y luego tuvieron la segunda visita, los pastorcitos, y como les decíamos, esto pasaba los días 13 de cada mes. La primera fue en mayo y ahora estamos en el mes de junio. ¿Y cómo les fue en esta segunda visita? Ya venían preparados, sabían que querían recibir casualmente esa aparición, estaban muy absortos y querían ellos recibir casualmente a Nuestra Señora. Se sabía que era al mediodía de ese 13 de junio en donde iba casualmente a aparecerse. Ya venía el tema y había ocurrido el efecto de que preferían que esto fuera un secreto y habían acordado entre ellos que fuera un secreto, pero era tanta, por poder decirlo así, la inocencia de Jacinta, la más chiquita, que en este punto pues se lo soltó a los papás. ¡Ay, vimos una señora! Y entonces, ¿qué señora era? Y comenzó entonces aquí, como diríamos en buen panameño, el tira y jala en cuanto a qué vieron, qué pasó, qué ocurrió. Y comenzaron a haber circunstancias en las que trajo hasta problemas entre ellos mismos y sus familias, porque pensaban que lo que estaban diciendo era una mentira. Y pues cuando se dieron cuenta fue que trajo una circunstancia entre ellos en la que pues le pedían a Jacinta que guardara la prudencia, y a ellos en esa línea pues hacían que esto se mantuvieran a través de ellos, pero pasa que en un pueblo pequeño pues esto se difunde muy rápido y con esto hace que poco a poco la gente se fuera enterando, y que a medida que poco a poco fuera pasando lo que eran las apariciones, muchas más personas se acercarán a Cobadiría a ver cuál era la circunstancia que se estaba dando. Y en este sentido, ¿qué pasó en esa segunda aparición? La madre vino, solicitaba nuevamente que se hiciera el rosario todos los días por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Y por el otro lado, daba la circunstancia de que venía un fenómeno donde decía la madre y pedía que en este sentido, o ellos, mejor dicho, perdón, le decían a la madre cuánto tiempo o cuándo iban al cielo. Ahí hace una connotación nuestra madre y le dice que en el caso de Francisco y Jacinta pronto iban al cielo. Sin embargo, le decía, en el caso de Lucía, le decía,
pero tú te vas a quedar un tiempo más. Creo que es una narración que muchos fetevidentes han escuchado de nosotros. Nos encanta porque dice, te quedarás un tiempo más. En ese momento tenía Lucía 9 años y ese tiempo más representó 94 años de vida que tuvo entera, casualmente, Lucía de Fátima. Pero decía, que quedarás un tiempo más. Y digo a continuación, fíjense amigos fetevidentes, Jesús quiere que me des a conocer y amar. Jesús, no ella. Jesús, su hijo, el hijo de María, dice mamá, Jesús quiere que me des a conocer y amar. Era una misión que ya le encomendaba a Lucía. E inmediatamente vuelve y le dice a la Virgen, Él quiere que se lleve a cabo en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Él solicitará que se lleve a cabo en todo el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. ¿Por qué lo repito, Katia? Porque es un tema muy trascendental en el mensaje de Fátima. Es aquí donde nace o resurge nuevamente el tema del Inmaculado Corazón de María. Y fíjense que bajo estas circunstancias, como decía Jacinta posteriormente, lo grabó muy bien, y ante las circunstancias que se estaban dando, verdaderamente Jacinta aludía a que era el Señor, no María, no nuestra madre, era el Señor que ponía en manos del Inmaculado Corazón de María la evolución de la humanidad en cuanto a la salvación de las almas. Y casualmente cuando conversaban en sus tiempos difíciles que pasaban y demás, decía, pide al Inmaculado Corazón de María, que ella puede dar la paz del mundo, ella permite la conversión de los pecadores. Y ese es el mensaje que tenemos que llevarnos nosotros, casualmente, Katia. Es el efecto de pedirle al Inmaculado Corazón de María por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Y para terminar el relato de esta segunda aparición, pues la madre le quedó viendo, como decir quedarse viendo a Lucía, y la vio entristecida, me imagino que muy probablemente por el efecto de ver que se iba a quedar sola, sus primitos se iban muy pronto, y decía, estás triste, te vas a quedar sola, no te vas a quedar sola, no estés triste, mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Entonces, es ahí donde, por segunda vez, no lo habíamos comentado para la primera aparición inmediatamente al final del relato, como ocurre ahora en este momento, la madre abre los brazos y de su corazón, tener esta visión, ¿no? Exacto, de su corazón expide casualmente unos rayos que penetran en el corazón de cada uno de los 3 pastorcitos. Y en este sentido decían que era como un fuego, pero que no quemaba, y que permitía verse ellos como en el más profundo de los océanos. Y había en esto una profundidad tal que representaba casualmente el amor de Jesús, tan profundo como la profundidad de los océanos. Así que imagínense ese amor inconmensurable de Dios, que lo que permitía en el corazón de estos chicos era una transformación, que es lo que casualmente el mensaje nos transmite del evento de la conversión de nuestras vidas, la conversión de nuestros corazones, la conversión del pecado, alejarnos del pecado para iniciar un camino de santificación. ¿Y qué queda cuando estamos transformados con nuestros corazones? Que es cuando nosotros hablamos de tener un encuentro personal con Cristo. Pues no tenemos excusa sino para seguirlo a Él, Katia, para seguir su sendero, para seguir su caminar, para seguir la misión que nos encomienda. Y en esto, como lo había dicho desde el ángel de la paz en el año anterior, y que la madre reitera en diferentes apariciones, hacer penitencia y sacrificios en reparación a los sagrados corazones de Jesús y María, que decía que en ese tiempo estaban muy lacerados por los pecados del mundo, Katia. Ahora. Y imagínense ahora, amigos fetevidentes, Katia. Así es. Y bueno, así con este mensaje hemos repasado lo que pasó en la segunda visita de nuestra madre. Fueron varias, ahora viene la tercera, y nos queda en la historia como que la tercera fue tal vez un poco de las más polémicas, porque en la tercera ella vino a revelar un secreto que tuvo 3 partes. Este secreto que también les costó a ellos más adelante
una serie de complicaciones a nivel legal, ahora vamos a hablar de ellas, pero el mensaje principal de esta tercera visita es que ella revela a los pastorcitos secreto importante, porque además trascendió en la historia de nosotros como humanidad. Cuéntanos un poquito, Tomás, acerca de estas distintas partes de este secreto que nos revela la Virgen en esta tercera visita. La famosa tercera aparición. Y así lo digo porque, como muy bien dice Katia, es la aparición, quizás la que se toma de las 6 apariciones, para que haya mucha información y mala información a través de redes y libros y demás, y en la que tenemos que tener un gran discernimiento. Existe el efecto, por poner un ejemplo, un paréntesis, de que se dice que el secreto no ha sido completamente revelado. Hay una línea dentro de la iglesia que habla de que el secreto no ha sido completamente revelado, que por la profundidad de ese secreto, por lo que pueda tener de quizás hasta de extremismo, para poner un ejemplo de figurativo de lo que puede tener entre comillas ese secreto, pues no ha querido ser revelado. Sin embargo, hermanos fetevidentes, nosotros seguimos a la iglesia y somos obedientes a ella, y casualmente fue publicado la tercera parte del secreto en el año 2000 en esa línea, lo que el Papa de la época, que era el Papa Juan Pablo II, y en ese momento el cardenal Ratzinger, que fue el que así lo narró, y hasta les dio un sentido catequético a lo que es el tercer tema del secreto. Tercera parte del secreto. ¿Por qué digo que es tercera parte del secreto? Pues que es un secreto. Muchos hablan de primer secreto, segundo secreto y tercer secreto de Fátima. No es así. Es un secreto dividido en 3 partes. ¿Y por qué le llaman secreto, amigo fetevidente? Sencillo, porque la Virgen pidió que no lo dijeran a nadie hasta cuando ella así lo autorizaba. Y los niños, creo que con esa experiencia que tuvo Jacinta, de que se dio cuenta que por haber tenido ese instinto de soltar en principio nada más a sus padres, decir que habían visto una señora, les trajo muchas dificultades. Creo que en este sentido, y también con este cambio en el corazón que había permitido esos rayos que salían del corazón de la madre, tenían pues esa prudencia ya y ese fortalecimiento para lo que se venía, y una de las cosas era el aguardar este secreto, que como muy bien tú dices, Katia, pues generó hasta problemas a través de los organismos y los estamentos de la época. Sí, por cierto, recordemos que en esa época pues la iglesia estaba muy perseguida, y ellos eran católicos practicantes, su familia eran católicas, entonces de por sí ya tenían, como quien dice, una persecución detrás. En este punto también ya tenían los niños circunstancias y dificultades para lo que es el efecto de las apariciones, y se narra, muy bien lo dice Lucía de Fátima, que es la que quedó en vida para poder realizar los escritos que se consideran bestseller del punto de vista espiritual, por la narrativa y toda la dialéctica que tiene en la escritura, siendo que apenas no tenía ni siquiera estudios universitarios. Pero comenta casualmente que ella, Lucía, tuvo mucha lucha al punto de que hasta pesadillas para poder ir antes de la noche anterior a esta aparición, y tuvo al punto de no ir. Después notó que fue una lucha espiritual que tuvo, y quizás en parte pudo haber sido el demonio que la quiso tentar para evitar casualmente que se diera esta aparición. Fueron sus primitos los que la fortalecieron y procedieron a ir casualmente a encontrarse con nuestra madre. Y la madre comienza a narrar un secreto que está dividido en 3 partes. Vamos a narrarlo desde este punto de vista. Una primera parte que tiene que ver con lo que es la aparición o la visión del infierno. Otra parte que es el anuncio casualmente que ya había hecho la madre en la segunda aparición, de que solicitaba que se diera la devoción al Inmaculado Corazón y la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y luego esa famosa tercera parte, que por cierto no fue revelada
La primera y la segunda parte sí se hizo en el año 1940 a solicitud del obispo de Liria, Fátima, que por cierto solicitó a Sor Lucía en una escritura, en una carta, que si podía narrarle los hechos como fueron, y sintió Lucía que en ese momento era la madre, a través del señor obispo, de que le solicitaba que en ese momento lo dijera. Y fue casualmente la primera y la segunda parte la que hizo como narrativa. La tercera parte fue en este sentido guardada por el obispo y se mantuvo en el Vaticano hasta el momento de su narrativa en el año 2000. Luego de que así lo solicitara el Papa Juan Pablo II, después del atentado que tuvo un 13 de mayo de 1982 en la plaza de San Pedro en el Vaticano, y en la cual, como él mismo habla y narra en su autobiografía de Un umbral de la esperanza, una mano materna casualmente desvió la bala y se dio cuenta que era la Virgen María la que había salvado su vida, y por ser 13 de mayo, el día en que se cumplía un aniversario de las apariciones, pues alude que fue María, casualmente en la advocación de Fátima, la que le salvó la vida, y lo lleva a investigar cuál era esa tercera parte escondida, a la cual él mismo coincide con decir que era casualmente el obispo de Blanco, del cual narra esa tercera parte del secreto, y que luego se lleva a la luz en el año 2000. Mucho que narrar, mucho que hablar, y más del componente espiritual de esta tercera aparición. Creo, Katia, que pues lo vamos a dejar para el tercer bloque de este programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. No se aparten de sus televisores. Estamos ya de regreso, querido hermano Fetevidente, en este su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano, y estamos haciendo una súper interesante revisión de lo que fue las apariciones de nuestra Virgen en Fátima. Ya hemos repasado lo que sucedieron en las primeras dos apariciones y estamos ya recordando todo lo que tiene que ver con la tercera aparición y todo lo que se dijo. Estábamos hablando hasta antes de irnos a este corte comercial de que esta tercera aparición tuvo un componente controversial porque la Virgen vino a revelarle a los pastorcitos tres importantes secretos, que el compromiso de ellos era llevarlos. De hecho, uno de ellos, el tercer secreto hablábamos, fue revelado muchísimos años después y causaron algún tipo de controversia, y sobre todo porque además eran secretos muy importantes para nosotros como iglesia y para la humanidad. Cuéntanos, Tomás, un poquito. Entonces vamos ya a entrar en materia del detalle de cada uno de esos secretos. Recuerdo y comentábamos antes que uno muy importante es acerca de nuestro compromiso como iglesia con nuestra Madre en reparación por esos corazones que nos pide la comunión, que nos pide compartir como iglesia los primeros sábados de cada mes. Cuéntanos un poquito más. Así es. Un secreto dividido en tres partes. Un secreto dividido en tres partes. El primer secreto, o mejor dicho, la primera parte del secreto se refería a la visión del infierno. Sí. Le hizo ver la Virgen, literal, una visión de lo que es el infierno. No lo vamos a narrar, ya lo hemos hecho anteriormente, estamos en un resumen. Y la idea casualmente era de que vieran, y casi quedaron horrorizados estos niños, que vuelvo y repito, por la fortaleza que ya con que se habían preparado estos niños con las apariciones del ángel, lo que había tenido la Virgen, pues no cayeron desfallecidos. Esto pues le permitió tener esta fortaleza, verbigracia, con el fin de que ellos no pudieran caer de lo que es lo horroroso que así decían y narraban
que era el infierno. Y al final de esta visión, lo que la Virgen les hizo ver casualmente es el área donde van a parar los pobres pecadores por las diferentes indiferencias, ingratitudes y pecados que cometen, y así laceran al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Esa es la primera parte, y nos lleva de una vez a una reflexión. El infierno existe. El infierno existe, y como realidad. siempre lo hemos dicho, es una realidad. Quieran o no quieran taparlo, es completamente real, y en este sentido es bíblico. Hay lecturas propias en la palabra del Señor que habla casualmente de lo que es la existencia del infierno, y se lo recalca casualmente la Virgen a estos niños para que lo difundan después. ¿Por qué? Porque es allí donde van esos pobres pecadores, como decían, por sus ingratitudes, por sus indiferencias, por sus pecados. Entonces, viene una segunda parte del secreto, y que viene como respuesta a esta primera parte, que es el infierno, y era como quien dice, para evitarlo, así dice la madre, para evitarlo, o sea, que vayan esas almas al infierno, dice el Señor: yo vendré, ahora sí, lo dice la madre, yo vendré a solicitar la práctica de la devoción de los 5 primeros sábados de mes en reparación al Inmaculado Corazón de María y la consagración de Rusia. Bajo esta circunstancia, de manera resumida, nos pone la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes casualmente para pedir por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y fíjense, es en reparación al Inmaculado Corazón de María, ratificando lo que les comentaba yo desde la segunda aparición cuando ella lo solicitó, y como decía Jacinta, es el Señor el que le ha dado la potestad al Inmaculado Corazón de María de lo que es la evolución de las almas en el mundo, de permitir a través del Inmaculado Corazón de María como una plataforma para la salvación de las almas. Y luego solicitaba la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón. ¿Por qué Rusia? En el momento, casualmente, los niños ni siquiera sabían que era Rusia, pensaban que era una señora, decía la señora Rusia, porque no conocían de geografía. Pero definitivamente era la casa, o por decir así, el origen del comunismo de la época, que era el gran pecado de la época, y que dispersaba casualmente sus errores a través de diferentes naciones. Y en ese punto, bajo esa misma línea, pedía que se consagrara a Rusia y que fuera el Santo Padre. Fíjense la misión que le encomendaba a estos niños sencillitos, de solicitarle al Santo Padre que consagrara a Rusia a su Inmaculado Corazón, y con eso casualmente brindaría la paz y su Inmaculado Corazón triunfaría. Pero si no, decía que iba a venir una guerra peor. Acuérdense que ellos estaban en esa vivencia de la Primera Guerra Mundial, y en este efecto esa guerra fue terminando alrededor de 1919, pero al no seguir estos pasos, y no fue porque no lo quiso hacer Sor Lucía, sino que intentó muchas veces, pero el Papa de la época en ese momento intentó hacer una consagración, pero no cumplía los requisitos que la madre había puesto, y por ende se vino una guerra peor, que en este caso sabemos que es una de las guerras más sangrientas de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí pues no es sino hasta en lo que sería el papado de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que realiza la consagración colegiada, así como lo solicitó nuestra madre, al Inmaculado Corazón de María, y es ahí donde vino un tiempo de paz, donde podríamos nosotros pues traducir ese cambio cuando se dio el cambio de la estructura orgánica del Estado de la Unión Soviética, se cayó el muro de Berlín, se introdujo lo que es la religión en las escuelas, y se dejó de esparcir el comunismo a través del mundo, a través de los tentáculos de lo que era la unión de las comunidades socialistas soviéticas de la época. Todo este tipo de cambio permitió que se diera un Pentecostés mariano, y lo que se habla del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Solo que, traduciendo esto, vuelvo y digo, estamos hablando no del componente histórico ni geográfico, sino del componente espiritual. Queda una parte todavía, Katia, por cumplir,
y es la práctica de la devoción de los primeros sábados del mes, los 5 primeros sábados del mes, en reparación al Inmaculado Corazón de María, y que sea llevado esa devoción en todo el mundo. Panamá, a través del señor arzobispo, realizó e incluyó en el orden litúrgico lo que es la práctica de la reparación de los 5 primeros sábados de mes, para que así se lleven a cabo en las diferentes parroquias, no solamente la arquidiócesis, sino de todas las diócesis del país. Y es uno de los países que casualmente lleva la práctica de la reparación. Ojalá y todos los países del mundo lo harían. Y vamos a hablar en otro contexto de algo que vivimos recientemente. En cuanto a la guerra de Ucrania y Rusia, se dieron cuenta que hubo una gran efervescencia porque el Santo Padre, en este caso el Papa Francisco, consagrara a Rusia y en este caso Ucrania al Inmaculado Corazón de María, porque con eso se visualizaba lo que es el efecto de que viniera con ello la paz. Me acuerdo en ese tiempo yo narraba, y narrábamos casualmente nosotros, el efecto de que esto no era como un chip mágico donde se realizaba la consagración, que por cierto el Santo Padre lo hizo, renovando esa consagración que hizo el Papa Juan Pablo II, pero falta una segunda parte. ¿Y cuál es, Katia? Es la respuesta de nosotros, la que nos corresponde, que así solicitó nuestra Madre en ese tiempo de realizar la práctica de la reparación de los 5 primeros sábados de mes. Solo así se puede dar el triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María prometido en Fátima, cuando verdaderamente todos los corazones se volquen como lo hicieron los niños desde un principio con el ángel de la paz, que así se lo solicitó, y luego nuestra propia Madre. Es el efecto de realizar reparación por la conversión de los pobres pecadores. Y una parte del mensaje que les daba la Virgen en esta visita, y les decía, los pobres van a sufrir, el Santo Padre va a sufrir, hay naciones que se van a extinguir, pero termina diciendo, pero al final mi corazón inmaculado triunfará. Y por eso este programa se llama Un Nuevo Pentecostés Mariano, porque al final esas palabras hacen eco de lo que Jesús le dijo a Pedro, o al menos yo lo miro desde ese punto de vista. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Esto quiere decir que nuestra iglesia va a sufrir, como lo hemos visto, va a ser atacada, pero al final ese mal no va a prevalecer sobre la iglesia, y es lo que les dijo la Madre en esa visita, y nos vuelve a repetir a nosotros. Sí, hay mucho sufrimiento, sí, hay mucho pasando en el mundo que no debería ser, pero al final mi corazón inmaculado triunfará, y esa es la promesa que Jesús nos hizo a nosotros como iglesia. No va a prevalecer el mal, vamos a hacer esto que quiere, no quiso decir no va a pasar nada, no te preocupes, que como iglesia te voy a mantener protegida y nadie te va a tocar. Él no dijo eso, él dijo el mal no va a prevalecer, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Como cristianos nos toca confiar en esas promesas de nuestro Padre Celestial y unirnos, como dice Tomás, en oración, porque eso es lo que nos toca a nosotros como iglesia, orar a nuestro Padre Celestial, orar a nuestra Madre, rezar el rosario, porque es la petición que nos han hecho, Tomás. Así es, y queda esa parte pendiente de nosotros, para que se dé ese triunfo definitivo. Y fíjense, no lo digo yo soy un vil pecador. Lo dijo el Padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, en un comentario profético, y dijo, él casualmente fue promotor del Apostolado Mundial de Fátima en Italia, y gran devoto de nuestra Madre, tiene una historia hermosa con la de Primera Imagen Peregrina, ya lo hemos comentado en programas anteriores, pero decía, en los últimos tiempos, cuando se lleva a cabo en todo el mundo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, de los primeros viernes de mes, los primeros 9 viernes de mes, en conjunto con la devoción de los 5 primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María, será el momento donde se dé el triunfo definitivo de los Sagrados Corazones. ¡Wow! Ahora, para que se dé, ¿qué necesita? Es mi interacción, es mi respuesta a realizar casualmente las prácticas de reparación de los primeros viernes de mes y de los primeros sábados de mes. De los primeros viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús y de los primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María, y consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué? Porque, como decía Jacinta de Fátima,
es la tabla de salvación en los tiempos que estamos viviendo, ante tantas circunstancias, amigo fetevidente, que nos aleja de la voluntad de Dios. ¿Y cómo afrontarlo? Solo no podemos, porque ante esto, créanme, somos meros peones enfrente del demonio, que sabe muy bien y es muy inteligente y sabe cómo manejarnos, pero casualmente a similitud, como si habla ahora de una famosa pintura que se encuentra en un santuario mariano en Europa y que pone a un joven haciendo una partida de ajedrez contra el demonio, y se veía casualmente el demonio con una cara pues sarcástica diciendo: a ver qué vas a hacer, verdaderamente no me vas a ganar, y el ángel de la guarda en un lado del joven como quien dice: ¿qué estás haciendo? Pero la dinámica en este caso es saber mover nuestra dama de blanco, que es casualmente la Virgen María, y es la que por medio de su Inmaculado Corazón permitiría la salvación de nuestras almas. Pero es la respuesta que requiere el mundo ahora. No es el Santo Padre que va a cambiar el mundo, claro. No es el efecto de discrepar ni luchar contra nuestra propia iglesia, es mi propio corazón el cual necesita tener una transformación, consagrarse al Inmaculado Corazón de María y llevar a cabo la práctica de reparación al Inmaculado Corazón de María en los 5 primeros sábados de mes. Es ahí donde entonces Nuestra Señora va a prometer el triunfo definitivo. Y no crean, esto no va a ser como bombos y centellas, es una situación que se va dando de poco a poco, de poco a poco. Definitivamente el acto de consagración que realizó el Santo Padre fue un acto trascendental, icónico en la mariofanía mundial, pero sin embargo estamos llamados a que complementemos esa misión que tuvo y que realizó el Santo Padre con nuestra parte, nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María y la práctica de reparación de los 5 primeros sábados. Y ya para cerrar y antes de irnos, recordarle lo que al final dijo la Virgen en esta visita. Oh Jesús mío, la oración que nos pidió al cerrar el rosario: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Y hoy más que nunca esta oración debe resonar en el cielo de parte de cada uno de nosotros, porque al final como iglesia es lo que nos corresponde: orar por nuestras almas, hacer aquí en vida, en tierra, lo que debemos hacer para la salvación nuestra y interceder por los que aún no están en el reino de los cielos. Se nos acabó el tiempo, querido hermano fetevidente. Todavía estamos entonces en un programa más para cerrar lo que sucede en las próximas 3 visitas. Definitivamente, definitivamente. Y sí que pues se nos quedó corto el día, pero seguimos entonces en este rol de enseñanzas, de catequesis, en la cual ustedes y nosotros aprendemos y que estamos entonces en este sentido llamados a seguir esta línea de la misión que nos ha encomendado nuestra Madre: consagrar al Inmaculado Corazón de María, rezar el rosario todos los días y en este sentido llevar la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Nos vemos en el próximo programa. Ave María. Que Dios los bendiga.